Vamos a la palabra del día de hoy. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los padres? Bueno, yo hoy voy a hablar de mi Padre Celestial. No sé si usted lo conoce. Y si no lo conoce, se lo presento. Mi Padre Dios. Hay un libro famoso que dice: mi padre rico, mi padre pobre. Es un libro de economía de un señor que tiene más facciones de coreano, de chino, japonés, que de americano. Porque es que él es hawaiano. O sea, la persona que nace en Hawái, Hawái es Estados Unidos, tiene facciones de orientales, porque esa isla queda más cerca al oriente que a Estados Unidos, pero es de Estados Unidos, las famosas islas hawaianas. Robert Kiyosaki, que es el autor de este libro, habla de un padre pobre que era el papá de él y un padre rico que era el papá de su amigo. Resulta que él aprendía del papá de su amigo, porque su amigo, su padre era profesor universitario. Ellos eran clase media, vivían bien. Pero él le decía, mi padre pobre. Diga conmigo, clase media, profesor universitario, vivían bien, una bonita casa, mucho más bonita que la casa de su amigo. Pero él veía a su amigo, al papá de su amigo, como el padre rico. Y ese señor, papá de su amigo, tenía una tienda. Sí, una tienda. Y resulta que llegaba Robert a la tienda y el señor le decía, ¿quieres algo? No, pero no tengo plata, no importa. Quédate y trabajas y te pagas lo que yo te pago y tú me pagas lo que vale y te quedas con la diferencia. Entonces él llegaba, atendía y en medio de que él estaba ahí, este señor empezaba a enseñarle principios de economía. Solamente tenía una tiendecita, ¿sí? La tienda del barrio. Empezaba a soltarle principios de economía. Al pasar el tiempo, su papá subió de puesto, ahora el rector el decano de la facultad en la universidad, ganaba más. Pero resulta que el papá de su amigo terminó volviéndose rico, ya no tenía una tienda, sino muchas tiendas. Ahora no solamente tenía tiendas en la ciudad, sino fuera de la ciudad. Y ya este hombre ganaba mucho más que su padre, que ahora era decano de la facultad. Con el pasar del tiempo, Robert creció y dice que empecé a hacer exactamente lo que hacía el papá de mi amigo, mi padre rico. Él empezó a comprar terrenos, a construir casas, mientras mi papá seguía en nuestra propia casa, muy bonita, muy elegante, pero no pasábamos de ahí. Hasta el día que mi padre fue sacado de la universidad. Mientras tanto, mi padre rico seguía prosperando. Ya no eran tiendas, ahora eran supermercados. Entonces mi padre rico seguía prosperando. Entonces a mí me llamó mucho la atención ese libro, que se lo invito a que lo lean. Robert Kiyosaki fue el que lo escribió, Padre Rico, Padre Pobre. Porque en mi adolescencia yo tenía a mi padre pobre y tenía a mi padre rico. Mi padre rico era mi padrino, era mi tío político. Entonces fui donde yo coloqué la mirada y me gustaba mucho que mi papá y mi mamá fueran a la casa de ellos. Íbamos a la casa de ellos. ¿Y por qué me gustaba? Porque cuando nos sentábamos a la mesa, en un tiempo de no celular, porque usted sabe que ahora sentarse a la mesa es lo mismo que nada, el tema central y sobre el cual andaba todo el tema eran dos. Uno, que lo tocaban siempre, pero que no llegaba tanto a mi corazón, y ya te digo por qué, era el espiritual. Este padre rico sabía mucha Biblia y hablaba de Pablo, le gustaba hablar del apóstol Pablo, pero a mí no me llegaba. ¿Por qué no me llegaba? Porque yo veía en él ciertas actitudes que no me cuadraban con lo que
predicaba. ¿Por qué? Porque no era una persona lejana, era mi tío, era familia. Además era mi padrino. Entonces, yo recuerdo que cuando llegaba Navidad, el mejor regalo venía de ellos. Porque mi papá y mi mamá me daban varios regalos con todo su esfuerzo. Pero con un solo regalito de ellos, sí, yo recuerdo tanto una Navidad donde yo recibo una camioneta a control remoto. Hoy son famosas y baratas. En mi tiempo no. ¿Sí? Una camioneta que aguantaba golpe de todo, una cosa hermosa. Y mira, me acuerdo, y son regalos de ellos. Recuerdo yo que el muñeco que más me gustó, me lo dieron ellos. Entonces, y con tal de eso yo decía, esa gente sí es dura conmigo. ¿Por qué? Porque uno sabía y demostraba lo que ellos tenían. Entonces, a mí que me gustaba cuando llegaba donde ellos, que ellos hablaban siempre de negocios, de la situación económica del país, de la situación económica mundial. Y eso iba muy de acorde a qué, con lo que uno acababa de ver en el colegio. Entonces, le hablaban de ciertas situaciones y ellos hablaban. Este es un hombre que se leía el periódico, en el tiempo el periódico se leía El Universal, que es el de Cartagena, ¿sí? El Tiempo, que es el de Bogotá, y estaba siempre enterado de todo y hablaba muy bien de los temas, o sea, muy explicado, muy al nivel de uno, al nivel de alguien que es completamente, como te digo, al margen de lo que está pasando. Entonces, ese fue mi padre rico y resulta que hasta que conocía a alguien por encima de eso, ¿sí? Por mucho tiempo lo catalogué como mi padre rico y sin darme cuenta que tenía un padre por encima de eso. Me dio la oportunidad de trabajar. Yo trabajé desde los 16 años en la empresa de él. Obviamente era demasiado exigente, tenía que hacer las cosas extremadamente bien. Hasta el día que me despidió con unas palabras que, cuando me dijo esas palabras, yo me sentí, pero con rabia, con odio. Las vine a entender mucho tiempo después. Y me viene y me dice, empezó así, Germancito. Eso suena como irónico, ¿verdad? Cuando no nos van a despedir. Yo ya no lo puedo retener más en esta empresa. ¿Yo acaso me quiero ir? Yo no lo puedo retener más en esta empresa. Lleva varios años trabajando, he visto su trabajo y usted tiene un horizonte mucho más grande que el que yo puedo brindarle. Así que he pensado mucho esto y realmente mi deseo es dejarlo ir para que usted encuentre una empresa mejor en la cual pueda ampliar su horizonte laboral. ¿Sí? Con cariño, Víctor Prada. Y yo, esa carta la guardé por años, pero con rabia. ¿Sí? Porque no entendía. ¿Sabes? Así nos pasa con Dios. ¿Cuántas cosas nos han pasado y Dios no trata de explicar y nosotros con rabia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no logramos entender. Con el pasar de los años y al conocer al Señor entendí que esa fue una carta profética. Era algo que Dios lo mandó a hacer, ¿sí? Que parecía cruel, ¿sí? Dejarme sin empleo, ¿sí? Dejarme a la deriva, donde yo había trabajado como 6 años en su compañía desde los 16 años y había hecho prosperar su economía pasándola por la crisis de los 90. ¿Se acuerdan la crisis de los 90? Exactamente el año 98, 99. Esos fueron años crueles en la economía nacional de Colombia. Y yo recuerdo que 13 compañías iguales a las donde yo trabajaba quebraron alrededor, en 3 cuadras que habían, quebraron 13 compañías con mucho más envergadura y más respaldo económico. Pero yo creía que yo había hecho que prosperara, porque yo lo que hacía era aplicar lo que yo aprendía, esos principios de economía, de contabilidad, todos esos principios que yo aprendía en la universidad, de esos principios de matemática, me empezaron a dar matemática financiera. Y entonces yo empecé a darme cuenta que se vendía muy caro porque yo sacaba el interés financiero. Y yo decía, esto es demasiado costoso, vamos a abaratar costos.
y empecé a vender más por abaratar costos. Ya no hablaba de vender 10 cosas porque 10 cosas dan esto, no, ya hablaba de volúmenes. No importa cuánto vendamos, lo importante es vender bastante para que ese bastante dé lo que necesitamos. Y empecé a cambiar muchas cosas y resulta que eso hacía que mi odio se alimentara más, mi rabia se alimentara más. ¿Por qué? Porque obviamente yo creía que me habían hecho un mal. Yo creía que eso era despreciable, yo creía que eso no era lo correcto. Con el pasar del tiempo me di cuenta que era lo correcto, porque si no me hubieran despedido yo no hubiera tenido mi propia compañía. Si no me hubieran despedido yo no hubiera sido capaz de comenzar una compañía como la que ellos tenían solo, sin plata y de cero. No hubiera sido capaz. A uno lo necesitan muchas veces empujar. Diga conmigo, empujar. Y quiero contarles una historia que es la historia de quién mató a la vaca o quién... ¿Cómo? La culpa es de la vaca. Resulta que había una persona muy sabia en el lugar y resulta que había una persona tan pobre en el pueblo, ¿sí?, que él dijo a su aprendiz, ¿sabes qué tenemos que ir? Tenemos que ir a la casa de ese granjero en la noche y tirar la vaca al despeñadero, le dijo el hombre sabio. Y se puso muy rabioso el aprendiz. Dice, ¿cómo vamos a hacer eso si es lo único que tiene? Ese hombre vive de la vaca, de la poca leche y la poca plata que le da la producción de la leche de esa vaca. Si le matamos la vaca, se muere el hombre y la familia tiene 2 hijos pequeños, se mueren de hambre. El hombre seguía tocando el tema con su aprendiz, ¿sí? Y le dice, usted tiene que ir y lanzar la vaca, porque el problema es la vaca, ¿sí? Resulta que fue tanta la insistencia del maestro que el aprendiz fue de noche con su maestro, desató la vaca y la tiró en el despeñadero. Al día siguiente, el aprendiz aparece escondido, sorprendido a ver qué pasó, para ver la reacción de la familia y la familia llorando. Mira, desde el niño hasta el padre, la madre lloraban la vaca, porque la vaca era todo. Sin la vaca se morían de hambre. La vaca los tenía pobres, pero tenían la vaca, tenían la leche. Y con la leche hacían queso, y con el queso tenían suero. Amén. Entonces toda la esperanza estaba en la vaca. Y resulta que ellos tenían puesta la esperanza en la vaca y el aprendiz no soportó esa experiencia. Y dijo, no soporté las lágrimas y se fue del pueblo. Se fue varios años, 10 años. A los 10 años le entró la curiosidad por saber cómo estaba la familia y dijo, voy a volver. Y volvió al pueblo después de 10 años de haber visto lágrimas y llegó exactamente donde estaba la parcela, una parcela de madera casi cayéndose. Pero se lleva la sorpresa de que como que ya habían vendido la propiedad, porque ya no estaban los mismos, ahora estaban niños bien vestidos, grandes, en una casa hermosa. Entonces él le dice, niño, hágame un favor, joven, aquí hace varios años, exactamente 10 años, vivían unos niños. ¿Para dónde se mudaron? ¿Sí? Eran muy pobrecitos. Él le dijo, no, somos nosotros no nos hemos mudado de aquí. Toda la vida desde que nacimos hemos vivido acá. No puede ser. La familia que yo hablo es de una familia muy pobre que tenía una vaca y la vaca alguien desgraciado se la mató. El niño le cuenta, el joven, porque ya no era un niño, habían pasado 10 años, le cuenta, le dice, mira, yo lloré la vaca, recuerdo yo que mi papá lloró la vaca a mi mamá porque pensamos que era el fin de nuestra vida. Pero al cabo de un tiempo, mi papá reaccionó y se dio cuenta que la vaca no era lo único que podíamos hacer, que teníamos una parcela y que esa parcela tenía espacio para sembrar y empezamos a sembrar. Con la primera siembra mi papá compró una vaca. Después del tiempo mi papá compró un toro. Con lo que producía la vaca y el toro y los hijos que produjo, la cría que produjo los toros, nos volvimos ganaderos. Por eso usted ve esos establos allá atrás, ¿sí? Somos la misma familia, simplemente que gracias a esa persona, mira lo que dice, gracias a esa persona que nos hizo, entre comillas, la maldad de botarnos la vaca por el despeñadero, hoy somos lo que somos.
Todos los días oramos por esa persona. Gloria a Dios por esa persona que quiso hacernos una maldad y no nos hizo una maldad, nos hizo un bien. Con eso cierro la historia de la vaca y vuelvo a mi historia y te digo, no me hicieron un mal, me hicieron un ¿qué? Un bien. Hoy te pongo a reflexionar un poco y te pongo a echar historia hacia atrás de tantos odios, de tantas rabias, de tantas calamidades que pasaste y todavía de pronto guardas cierta cosa en tu corazón. ¿No será que hoy vives de en cierta manera mejor en esa área? Porque tuviste que pasar esa calamidad. Porque es que si no hubieras pasado ese problema, si alguien no hubiera lanzado la vaca, si alguien no te hubiera despedido, hoy no fueras el que eres. Amén. Es más, no estuvieras alineado con Dios. Porque, ¿sabes? Una de las cosas que me llevó a mí a aferrarme a Dios fue saber que no tenía plata. Ahora no tenía al papá rico que me podía de pronto ayudar con una llamada y decirle a un proveedor, Germán es mi sobrino, véndale. Ahora no tenía la palanca. Ahora tenía a un papá y a una mamá con todos los deseos, pero que estaban más llevados que yo. ¿Qué me quedaba a mí? Al Dios que ya tenía, el Dios poderoso que ya era mi Dios. Colocar la mirada en Él y saber que Él me iba a llevar en una aventura de la vida, una aventura que la iba a vivir a través de la fe. Diga conmigo, de la fe. Señores, la vida se vive a través de la fe. Porque cuando no la vivimos a través de la fe, viene lo que hablábamos al principio, amargura. Porque empiezas a ver lo inmediato y no lo que Dios tiene para ti. Empiezas a ver el que te despidió y no lo que Dios tiene para ti. Empiezas a ver el desgraciado que tiró la vaca por el despeñadero y no lo que tiene Dios detrás de eso. Amén. Así que no sé cuál fue la vaquita o el trabajo del cual te despidieron. No sé cuál fue la vaca, el trabajo, el negocio, la familia, la persona que ya no tienes hoy. Algún desgraciado la tiró por el despeñadero. Pero gloria a Dios porque hubo alguien que tiró a esa persona por el despeñadero y hoy no está. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes más grandes para ti. Tu Padre rico tiene planes mejores para ti. Porque verdaderamente Él es rico, verdaderamente Él es poderoso, verdaderamente Él tiene todas las conexiones habidas y por haber. Amén. Él puede hacer hoy que alguien te bendiga de una manera sobrenatural. Simplemente que nosotros no lo creemos. Y cuando ocurre, nos sentimos incómodos. Yo recuerdo que una de las cosas que cortó la bendición sobrenatural en mi vida fue el pensar que yo no necesitaba, porque obviamente yo producía, y cuando alguien me quería bendecir con una ofrenda, yo simplemente le decía a mi hermano, usted la necesita más que yo. No, es que era más bendecido el que da que el que recibe. Amén, le estaba quitando la bendición a alguien, y lo que hizo Dios fue cerrar el chorro de la bendición natural y obviamente de la sobrenatural. Amén. Entonces, es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que los errores no son para que quedemos ahí tendidos en los errores, sino al contrario, nos lleve a levantarnos en la fe y vivir en lo sobrenatural. Entonces, nuestro Padre rico es un Padre que tiene ternura. Diga conmigo, es tierno. Vamos a ver en la palabra que Dios es tierno. Pero primero quiero ver los sinónimos de ternura para poder entender a qué se refiere con que Dios es tierno. Ternura tiene que ver con amor, con cariño, con afecto y con compasión. Diga conmigo, amor, cariño, afecto y compasión. Entonces, nadie puede ser tierno contigo si no tiene amor. Nadie puede ser tierno contigo si no tiene compasión. Nadie va a ser tierno contigo si no tiene un afecto por ti. Amén. Nadie va a ser tierno contigo si no tiene cariño. ¿Aló? Entonces, el Señor es como un padre con sus hijos. ¡Wow! Esto me rompió a mí mi pensamiento.
El Señor es como un ¿qué? ¿Como qué? Ey, dile al que está a tu lado, despiértate que están hablando de tu papá, de tu padre rico. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Diga conmigo, Dios puede ser tierno conmigo. Alguien que diga, Dios puede ser tierno conmigo. Lo que voy a hablar no lo dice la palabra, pero es lógico. ¿Alguna persona cree que puede haber una persona tierna contigo si tú no lo eres? Cuando una persona es tosca y la persona es tierna, el que es tierno termina siendo tosco. Amén. ¿Aló? Entonces, se necesita ternura de parte de los dos. ¿Qué es ternura? Amor, cariño, compasión. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros? Que seamos amorosos, cariñosos, compasivos. Diga conmigo, compasión. Alguien diga compasión. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo hago para ser compasivo con Dios? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús dijo, estuve preso y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste? Está hablando de la gente que está a nuestro alrededor. Compasión con la gente. ¿Aló? Amén. Entonces mi padre se convertirá en ese padre que yo necesito, cariñoso. ¿Alguien necesita un padre? Todos necesitamos una figura de padre, aunque la tengamos. Amén. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un modelo a seguir. Muchas veces nuestros papás son el modelo a seguir hasta que crecemos. Cuando ya crecemos, nos volvemos adolescentes, nos damos cuenta que tiene tantos errores que no puede ser nuestro modelo a seguir. Buscamos otro modelo a seguir, pero ahí está el error. El modelo que tenemos que buscar no es el papá de otro ni otra persona, es Dios. Diga conmigo, es Dios, porque Dios es el modelo correcto de padre. Dios es alfarero. ¿Qué es un alfarero para entender? Sinónimos. Es un formador. Diga conmigo, formador, creador, constructor, moldeador. Es decir, que Dios forma, me creó, me forma, me construye, me moldea. Es un padre, diga conmigo, un padre. Dios tiene que moldearme, tiene que construirme. Dios tiene que formarme. Dios tiene que moldearme. Isaías 64. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. ¿Qué dijo Isaías? Sin embargo, Señor, no, ¿tú eres qué? No escucho. ¿Dios eres nuestro qué? Diga conmigo, tú eres mi Padre. Señálalo, tú eres mi Padre. Nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Está diciendo, moldéame, fórmame. Entonces, un hijo debe ser formado. Amén. Un hijo tiene que ser, vete a los sinónimos de, no, el siguiente, alfarero. Tiene que ser creado, diga conmigo, creado. Tiene que ser construido, tiene que ser moldeado. Diga conmigo, un hijo. Alguien que diga, tengo que formar a mi hijo. Alguien que diga, tienes que formar a tu hijo. Oye, cuando uno ve la historia de estos grandes jugadores, estuve ayer viendo la historia de Messi. Uno cree que la historia de... A mí personalmente nunca me agradó Messi. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba a Cristiano. Entonces, si el que le agrada a Cristiano... No... Pero voy a hablar de Messi. Resulta que uno pensaba que a Messi le había ido bien siempre en la carrera. Que había sido uff. Y sí, es verdad, desde que comenzó en el Barcelona fue brillante. Pero antes de empezar en el Barcelona tuvo un problema de salud. No crecía. Tuvo un problema económico en su familia. ¿A causa de qué? De su enfermedad, de no crecer. Porque todos los ingresos de su padre que iban encaminados ¿a qué? A que él creciera, porque él sabía que si no crecía no iba a poder ser jugador de fútbol. Y ellos veían en que él tenía la habilidad para ser jugador de fútbol y su sueldo iba hacia el tratamiento de Messi. Entonces uno cree que todo es color de rosa. No, hay dificultades. Diga conmigo, hay dificultades. Entonces, cuando el padre de Messi se queda sin trabajo, el tratamiento de Messi se queda a medias y Messi se estanca para crecer. Y es cuando aparecen las oportunidades, pero esas oportunidades que aparecen, pero no enseguida, diga conmigo, no enseguida.
A él lo llevan al River Plate, le hacen a los 13, 14 años una evaluación y lo encuentran que juega muy bien, pero hay alguien dentro de River que dice, no, nosotros no tenemos la plata para pagar el tratamiento. Ojo, no iban a pagar un sueldo, era un tratamiento. ¿Sí? Un tratamiento. Y yo digo, no, nosotros no nos embarquemos en eso. Entonces, alguien del River Plate le menciona a alguien del Barcelona que hay un niño tremendo y ese alguien lo va a mirar, lo lleva por un tiempo a Barcelona y se dan cuenta que sí es tremendo. Pero resulta que en el Barcelona también dicen lo mismo, nosotros no estamos para pagar un tratamiento a alguien, hasta que las cosas se dieron. Diga conmigo, cuando Dios tiene el control, todo funciona bien. ¿Y por qué? ¿Qué pasaba ahí? Resulta que el niño era niño, pero el papá se encargaba de hacer llamadas, de averiguar, de preguntar, de insistir. Diga conmigo, los padres. Siempre tiene que estar un padre ahí. ¿Amén? Diga conmigo, yo necesito un padre. Dile al que está a tu lado, tú necesitas un padre. Hasta que apareció la llamada y le dijeron, sí, vamos a costear el tratamiento, vienen a vivirse a Barcelona y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque sencillamente la mamá no se hallaba y los hermanos no se hallaban allá en Barcelona y el hijo se queda, o sea, Messi se queda solo con el papá en Barcelona y la familia se divide. Entonces, diga conmigo, hay dificultades. Donde uno cree que todo es fácil, hubo dificultades. Entonces, hoy estamos aquí aprendiendo de qué, de que necesitamos un padre que nos levante, un padre que nos lleve por el buen camino. ¿Amén? Entonces, de pronto tú dirás, lo tengo, pero tu padre tiene limitaciones. Yo como padre tengo limitaciones, pero tenemos uno que no tiene limitaciones. Padre, ¿qué es el sinónimo de padre, por favor? Protector. ¿Alguien necesita a alguien que lo proteja? Guía, proveedor y cuidador. Dime si usted no necesita las cuatro. ¿Cuántos necesitan a alguien que lo proteja, que lo guíe, que lo provea y que lo cuide? Amén. O sea que en sí necesitamos un papá, no importa la edad que tengamos. Podemos tener medio siglo, un siglo, 2 siglos, no sé cuántos años tienes tú. O una década, porque hay gente aquí de una década, 2 décadas. Pero quiero decirte algo, necesitamos de un padre. Amén. Mateo capítulo 6 dice la oración que hizo Jesús o que Jesús le enseñó a los discípulos. Oren de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea siempre santo tu nombre. Diga conmigo, la oración va dirigida al Padre. Pregunto aquí, no me conteste. ¿Será que tu oración va dirigida al Padre? Dios es Padre, hoy es el Día del Padre. Hoy estamos celebrándole a ese Padre y a esos padres que están acá, que se esfuerzan con sus hijos. Él se esfuerza con nosotros. Amén. Él es nuestro Padre porque Él quiere darnos provisión, quiere guiarnos, quiere formarnos. Amén. Conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Un padre nos da conocimiento, ¿cierto? El padre nos guía. Hoy, a causa de la tecnología, pues el papá es menos importante que antes en ese sentido. ¿Se acuerda que antes necesariamente los hijos necesitaban de los papás para las tareas? Amén. ¿Cierto? Uno tenía que hacerle la pregunta al papá. Papá, ¿qué significa esto? ¿O cómo se hace esto? Hoy no, ya se busca y dice, hey, Google, ¿cómo se hace esto? Y Google le contesta. Sabiduría, entendimiento. Diga conmigo, sabiduría, entendimiento. Usted le puede preguntar a Google, ¿cómo hago con la familia? Y él te contesta. Pero de seguro que el consejo de Dios es más preciso y mucho mejor. Amén. Tú puedes preguntar en redes sociales y te dan exactamente el modelo de familia perfecta. Pero solo tu padre sabe exactamente cómo es la tuya, que no es perfecta. Amén. Porque en la tuya y en la mía hay gritos, hay falta de respeto. En la tuya y en la mía hay problemas económicos, hay problemas de entendimiento. ¿Aló? En la tuya y en la mía hay cosas que no andan bien, pero nuestro papá sabe
pero no va a hacer nada hasta que nosotros acudamos a Él como papá. Aprendan, levánteme la mano las suegras. Esto que voy a decir son para las suegras. Y de paso para las mamás, porque la suegra tiene que ser mamá. Y ahí acompañado a los papás. Nunca te metas en donde no te han llamado. No opines donde no te han mandado a que opines. Es lo que te estoy enseñando con Dios. Dios es padre, pero papá no se mete en el asunto tuyo hasta que tú lo invites a entrar. Así sepa todo lo que te está pasando. Porque el único que sabe perfectamente lo que te está pasando es Dios. Pero Él no hace nada hasta que tú no le digas, Señor, la condición es esto, 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 está pasando esto, 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 y necesito que me ayudes en esto, esto y esto. Amén. Amén. Aprendamos de Dios, que es el formato correcto. Entonces nos queremos meter donde no nos han llamado. Queremos opinar donde no nos han dicho nada. Amén. Ahora, cuando tienes hijos pequeños, que tú mismo lo tienes ahí, bajo tu responsabilidad es diferente, te metes porque eres papá, cuando quieras. Estoy hablando por eso primero dije de suegra, es decir, ya se fueron o ya se casaron. Ahí sí tiene decisión para casarse, pero no para otras cosas. Amén. Sí tiene decisión para embarazar y no para otras cosas. Entonces, ahí tienes que aprender a qué. A que a veces el silencio es más importante. A veces el desprecio. Pastor, pero que parece que la estuviera despreciando. El dejarlos solos, porque ellos decidieron comenzar un camino solos. Amén. Diga conmigo, decidieron comenzar un camino solos. La Biblia es clara. Dejemos a padre y a madre y nos unimos a nuestra mujer. Entonces, cuando todavía eso no ha ocurrido, todavía están ahí, no importa que tenga 40 años, pero si está ahí, está bajo tu mando. Amén. Y te puedes meter cuantas veces quieras. Amén. ¿Por qué? Porque sigue ahí. ¿Aló? Y lo que pase ahí en tu casa, aunque tenga 40 años, te afecta a ti, espiritualmente hablando. Amén. Mateo 6:32. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Vamos a ver qué. Pero su Padre Celestial ya conoce todas las necesidades. ¿Qué está en la cabeza de los incrédulos? Las necesidades, los problemas, cómo hago, cómo pago. Ese es el contexto cuando usted lo lee todo. Diga conmigo, en la cabeza de los incrédulos está pensando en cómo solucionar el problema, cómo pagar, cómo tener más plata. Amén. Pero Dios dice, pero su Padre Celestial, ¿quién? Diga conmigo, mi Padre, ya conoce todas mis necesidades. Ahora pregúntale, ¿ahí por qué no has hecho nada? Porque tú y yo no le hemos dicho, necesitamos de tu ayuda. Con mucho respeto, con mucho amor, con mucha ternura, no lo hemos invitado a ser parte de nuestro problema. Amén. Es más, señores, Dios puede decirnos como cualquier papá, me lo hubieras consultado antes de meterte en el problema. ¿Cierto que nosotros decimos así? O si me hubieras hecho caso, no te hubieras metido en el problema, por eso no te ayudo. Si me hubieras preguntado, te hubiera dicho que no te conviene. Pero como no me preguntaste, pero Dios no es así. Ya no preguntaste, y si Dios te dijo, no hiciste caso. Pero si te acercas a Él como padre, Él te va a ayudar a salir del problema. Amén. Él no va a salir como un padre terrenal a echarte en cara las cosas. ¿Aló? Él no va a salir como una esposa que va a echarte en cara todo lo malo que hiciste. Y te va a recordar todo, absolutamente todo. No. Él sabe nuestras necesidades, también sabe nuestros errores, pero Él es Dios y es un Padre perfecto. Él va a bendecirnos nuestra vida. Amén. Solamente si necesitamos de Él, es decir, si somos hijos. Diga conmigo, Él es tierno si nosotros somos tiernos. Entonces, Él necesita de nuestra interacción. Imagínate que un hijo no te habla a ti hace 20 años. Y aparece a los 20 años y dice, papá, ¿cómo estás? ¡Ah, qué tiempo sin verte! Necesito plata.
¿qué le va a decir usted? Me busca por impuro interés. ¿Cierto? ¿No será que a veces somos así con Dios? Y no recibimos nada de parte de Dios porque Dios se sintió. Amén. Vamos a hablar de la bondad de Dios. ¿Qué es bondad? Generosidad, benevolencia, misericordia y amabilidad. Diga conmigo, generosidad. O sea, Dios es generoso. Por eso es que la Biblia dice que el que da, recibe. Porque Dios es generoso para el que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es benevolencia. Benevolencia tiene que ser de bueno, viene de bueno, misericordioso, amable. Sigamos. La cita bíblica que quiero leer es la siguiente. La dijo Jesús en Mateo 7. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos? ¿A quiénes? ¿A quiénes qué? Dígale que está a tu lado, tu problema es que no pide. Sí, yo sí pido, pero no pides como hijo. Amén. Vaya y pídale al papá del vecino. ¿Qué te va a decir? Dígale a su papá. ¿Aló? Y usted le dice, pero usted sabe cómo es mi papá. No, no me importa, dígale a su papá. Que deje de ser tan carón, tan tacaño. Entonces nosotros vamos y pedimos, pero los que pedimos, porque otros no piden, y los que piden, como si fuéramos hijos del vecino, como si fuéramos, ¿qué te digo yo? Sobrinos. Escúcheme, un sobrino no pide igual que un hijo. ¿Aló? Y usted tampoco a un sobrino le da lo mismo que a un hijo. Amén. A menos que usted lo adopte como hijo. Pero si usted tiene sus hijos y sus sobrinos, nunca le va a dar a sus sobrinos lo mismo que a sus hijos. ¿O no? Amén. Así que dígale que está a tu lado. ¿Con qué actitud le estás pidiendo a tu padre? ¿Como empleado? ¿Con exigencias? ¿Con altanería? ¿Doblándole el brazo? Hay gente que le dobla el brazo a Dios. Me tienes que bendecir. ¿Aló? Hijos. A ver, diga conmigo, como hijos. Vamos a ver un sinónimo de hijos. Descendientes, familia, herederos. Mientras me acordé de alguien. Descendientes, familia, herederos, adoptados. Entonces esos son sinónimos de hijos. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos. Diga conmigo, derecho. Es que no todos tenemos el derecho. Porque para tener el derecho tenemos que creer. Dice que todos los que creyeron en Jesús y recibieron a Jesús. Diga conmigo, tengo que creer en Jesús y recibir a Jesús. Si yo no recibo a Jesús, pastor, yo creo en Jesús, pero no lo recibiste. La Biblia dice que hay que recibir a Jesús en el corazón. Diga conmigo, recibir a Jesús. Eso me da derecho a ser hijo. Diga conmigo, a comportarme como hijo. Si no, yo puedo comportarme como hijo y no ser hijo. Hay personas que son así. Se comportan como hijos y no son hijos. ¿Sí? Eso se ve mucho en los niños pequeños que si te dice papá, tu hijo, entonces él también te dice papá a ti. Pero no son hijos. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando usted recibe a Jesús, uno tiene que hacer la voluntad ¿de quién? Del que recibe. Amén. ¿Aló? Porque Jesús ahora vive en tu corazón. Ya no es tu casa, ahora es su casa. Ya no es tu cuerpo, ahora se llama el templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando comenzamos a caminar en Dios, a hacer la voluntad de Dios, como creemos en Él, nos da derecho a ser hijos. Y cuando nos da derecho a ser hijos, nos comportamos como hijos y tenemos que recibir cosas de hijos. ¿Qué recibe un hijo? Provisión. ¿Qué recibe un hijo? Guía. ¿Qué recibe un hijo? Corrección. ¿Qué recibe un hijo? Bendición. ¿Qué recibe un hijo? Cuidado. ¿Qué recibe un hijo? Amor. ¿Aló?
Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos. ¿Alguien aquí quiere llegar a ser hijo? Amén. Déjelo entrar. Yo no puedo dejarlo entrar por ti, porque es tu corazón, es tu vida. Amén. Ay, no, es que después me va a decir que vaya todos los domingos a la iglesia. Cuando esté aquí va a decirme que ore. Me va a decir que eso no lo haga. No, 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 no. Quédate ahí, yo creo en ti. Tú ahí y yo acá. Así hacemos mucho, amén. Pero cuando decidimos entrar acá, oye, cuando hay visita, y la visita es importante, usted no se comporta como usted se comporta, amén. Usted trata de ser más educado de lo que es. Usted trata de ser más formal de lo que es. Usted trata de vestirse mejor de lo que se viste, ¿o no? Y si lo tiene ahí, no, ese compromisito no, por favor, usted allá y yo aquí. Cuando yo te necesite, te busco. Así hay muchas personas. Cuando yo te necesite, te busco. Dios te diría, cuando yo quiera responderte, te respondo. Amén, porque un padre responde rápido. No, papá, mi papá no, mi papá se demora, mejor dicho. No coge el teléfono. Diga conmigo, mi Padre Celestial responde rápido. Bueno, huérfano, vamos a ver. ¿Qué significa huérfano? Desamparados, abandonados, solos, desprotegidos. Tal vez usted llega acá y se siente como un huérfano, pero estamos hablando de Dios. Me siento como desamparado, como abandonado, como solo, como desprotegido. De pronto llegaste aquí sintiéndote así. Pero Jesús te dice, no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Diga conmigo, Él no me abandonará. Entonces, ¿qué pasó? Yo lo abandoné a Él. O yo me alejé de Él. Pasa en los hijos, estando en la misma casa. ¿Aló? Y pasan los hijos cuando se van de la casa. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Abba, sinónimos de Abba. En español significa papá, padre amado, padre cercano y padre querido. Ahí no está padre lindo, que es la que yo siempre les he explicado. Abba significa padre lindo, o padre querido, o padre cercano. Sí, tenemos papás. La pregunta es si tu papá es amado, es decir, ¿tú sientes que lo amas? Sí, tal vez. Pero ahí viene la pregunta clave. Sí, tu padre te ama, pero ¿es cercano? ¿Cercano? Ojo a esto. Muchos hijos no sentimos a los papás cercanos. ¿Por qué? Porque cercanía es eso. Mira, él tiene la cabeza sobre el papá, sobre el hombro del papá. Hay papás que no abrazan. Hay papás que no quieren cargar al hijo. No, eso, los dos machos no pueden estar así. Si que eres el papá. Amén. Padre querido, ese papá que está en todas, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos quieren a Dios así? Romanos 8:15. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Ojo, ninguno aquí debe tener miedo por ninguna circunstancia. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba. Diga conmigo, Él me adoptó. ¿Sabes quién me adoptó a mí? Mi papá rico, el mejor de todos. Y te quiere adoptar a ti también. No importa la edad que tengas. Hace unos años que trabajaba en la compañía que renuncié, tenía un empleado en Santa Marta que dependía mucho del papá. Estamos hablando de una persona de mi edad. Pero este hombre dependía del papá 100%. Todos los días iba a verlo y a hablar con el papá.
No estoy hablando de un niño, no estoy hablando de un adolescente, estoy hablando de una persona de mi misma edad. Porque él necesitaba que el papá le dijera algo para salir a trabajar, para coger fuerzas, ¿sí? Y yo le dije, mijo, ¿y qué vas a hacer el día que falte tu papá? El papá ya era mayor, ya era mayor, el papá ya estaba enfermo, le estaban haciendo diálisis. Me dice, no sé lo que voy a hacer. Yo le dije, tienes una opción, desde ya ves buscando a Dios, que Él puede ser tu papá. Cuando el papá muere, este hombre se devasta completamente. ¿Por qué? Porque no había encontrado al papá, a nuestro Dios. Amén. Yo no sé qué tan dependiente eres de tu papá. O tal vez no eres dependiente de tu papá. Por eso hay gente que todos tenemos necesidad de ser dependientes del papá. Y al no encontrar un papá, nos volvemos dependientes del marido. Y al no encontrar un marido, nos volvemos dependientes de los hijos. Y al no encontrar unos hijos, nos volvemos dependientes de alguien. De un amigo, de una vecina, de una amiga. ¿Aló? Todos necesitamos ser dependientes de alguien. Y la mejor solución es Dios. Dígale que está a tu lado, es Dios. Entonces no sé sobre quién vas a depender. Pero yo decidí depender de mi Padre rico, del Todopoderoso, del Padre eterno. ¿Amén? Bueno, entonces, ¿cuántos hoy deciden tener que Dios cumpla su función de paternidad? Que yo estoy muy grande para que alguien esté sobre mí. Vamos a hablar un poquito de paternidad. Sinónimos de paternidad: filiación, cuidado, protección, autoridad. Diga conmigo, la paternidad significa que hay una autoridad. Cuando las personas me ven a mí y a mi esposa como autoridad, ahí hay paternidad espiritual. Protección, cuando nosotros le soltamos una palabra, decimos esto no está bien en la palabra del Señor. Esto es por un sentimiento de paternidad espiritual. Autoridad, cuidado, protección, filiación. Diga conmigo, yo necesito eso. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice lo que el Señor le dijo que dijera. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor. Diga conmigo, yo seré su padre. Dios quiere ser nuestro papá. Yo no sé cuántos años lleva usted en el Evangelio, tal vez muchos. Yo llevo muchos. Más de la mitad de mi vida, mucho más de la mitad de mi vida en el Señor. Pero hoy reconozco que muchas veces no vivo como hijo. Hoy reconozco que vivo de la fe, vivo de la oración, vivo de la unción, pero no vivo de la dependencia de mi Padre. Y por eso a veces caigo anímicamente. Por eso a veces suceden cosas como las que le conté. Porque sencillamente todos nacemos necesitando a un padre como modelo. Amén. Pastor, es que mi padre murió, mi padre nos abandonó, pero tienes a Dios. Amén. Tienes a Dios. Tal vez tú tienes un padre cansón. Tal vez tienes un padre descomplicado, apartado, que no te presta atención. Tal vez tienes un padre que no sabe decir las cosas. Pero tenemos a Dios que sí sabe. Amén. Bounce.